Diga, vamos a empezar la clase del día de hoy. Es la clase número 6 de este módulo de evangelismo y es el evangelio según Jesucristo y el arrepentimiento, ¿ok? Así es que bueno, vamos a empezar en esta tarde y vamos a ver la introducción. Rápidamente vamos a ver la introducción. Vamos a leer rápidamente el libro de Lucas 24:47. Nada más les encargo que pongan silencio a su micrófono, por favor, que silencien su micrófono para no escuchar ruidos externos a esta transmisión. Exactamente. Entonces vamos rápidamente a leer Lucas 24:47. El tema es el evangelio según Jesucristo y el arrepentimiento. Mire qué dice la palabra de Dios. Dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, empezando o comenzando desde Jerusalén. También Hechos 5:31 nos dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Hechos 11:18. Entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hechos 13:24 dice la palabra de Dios, antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Hechos 19:4 dice, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo Jesús. Ahora dice el Hechos 20:21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hechos 20:26 dice la palabra de Dios, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Romanos 2:4 dice, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Vamos a ver una definición que viene en un libro. El libro es el arrepentimiento, la doctrina perdida del fundamentalismo por el doctor Jim Binger. Esta es la definición del arrepentimiento. Dice lo siguiente, el arrepentimiento no solo es un corazón quebrantado por el pecado, sino del pecado. La abolición del hombre tal como sus emociones es asociada con y relacionado a su intelecto. El ejercicio voluntario de uno incluye el ejercicio del otro. Esto es arrepentimiento verdadero. Un cambio de mentalidad real hacia Dios y el pecado también necesita un verdadero propósito en cuanto a ellos. El arrepentimiento puede ser definido como un cambio de mentalidad hacia el pecado y la voluntad de Dios, guiando a uno a cambiar su sentir en cuanto a ellos y un cambio de propósito con relación a ellos. Esto es el arrepentimiento, la doctrina fundamental o perdida del fundamentalismo por el doctor Jim Binger. Ahora vamos a ver lo siguiente. Número 1, es necesario predicar el arrepentimiento. Usted dirá, bueno, hermano Hugo, ¿por qué es necesario predicar el arrepentimiento? Mire qué dice aquí. La palabra arrepentimiento viene 23 veces en la Biblia como tal. La palabra arrepentimiento viene 23 veces en la Biblia. Ahora, hecho curioso, 22 de las cuales vienen en el Nuevo Testamento. La palabra arrepintieron viene 8 veces y aparece 2 veces en el Antiguo y 6 en el Nuevo. La palabra arrepentiré o arrepentirá aparece 15 veces en la Biblia. A la hora de llevar el evangelio puerta por puerta, plaza por plaza, o en donde quiera que se presente la oportunidad de presentar a Cristo, es necesario que prediquemos el arrepentimiento para ser realmente efectivos en nuestra labor. ¿Qué implica esto, queridos hermanos? Vamos a ver, por ejemplo, en el ministerio de Juan el Bautista, un énfasis a la hora de predicar el arrepentimiento. Juan predicaba del arrepentimiento. Mire qué dice, hermano Diego, si nos puede leer Mateo 3:8 y Mateo 3:11, por favor, bien fuerte.
Sí, pastor. Mateo 3:8. Haced pues frutos dignos del arrepentimiento. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Amén. Dice, gracias, hermano. Jesucristo predicó el arrepentimiento. De hecho, empezó su ministerio diciendo arrepentidos. La primera palabra, por ejemplo, que dijo ahí en Mateo, dice Mateo 3:2, y diciendo arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Ahora, bien interesante, en estos tiempos de un evangelio light, ¿verdad? Descafeinado, insípido, en el cual muchos predican en el evangelio, no son equilibrados. Querido hermano, querida hermana que me está escuchando o que me va a escuchar, a la hora de predicar el evangelio debemos ser equilibrados. Y hay gente que a la hora de predicar el evangelio solo puede o quiere enseñar un solo lado de la moneda a la hora de entregar el evangelio. ¿Qué le estoy tratando de decir? Que hay supuestos ganadores de almas llegando a las personas diciendo Dios te ama, solo ora y reciba a Cristo para que Él te lleve al cielo. Y eso es una verdad al cielo, es una verdad a medias. ¿Qué quiere decir esto, hermano Hugo? Dios no ama al pecador, claro que lo ama. ¿Quiere llevarlo al cielo? Claro que quiere llevarlo al cielo, pero es necesario predicar a la persona que ha pecado, que su pecado le condena al infierno y que si no se arrepiente, su destino no va a ser el cielo, sino el infierno. Las medias verdades también son mentiras y muchas veces en vez de salvar a las personas, las confundimos por no predicar el evangelio que Cristo predicó. Si vamos a hacer y predicar el evangelio de Cristo tenía incluido el arrepentimiento. Juan predicó el arrepentimiento, Cristo predicó el arrepentimiento, los primeros apóstoles predicaron el arrepentimiento. Por ejemplo, cuando Juan el Bautista predicó el arrepentimiento, no fue muy popular que digamos, le costó la vida. Acuérdense de esa ocasión, el cual Juan predicaba y le señalaba su pecado al rey Herodes. Le decía que no debía estar con la esposa de su hermano. Y recuerda esa ocasión que la hija de esta mujer bailó frente a Herodes y Herodes le prometió, dice la palabra de Dios, que Herodes le dijo, pídeme lo que quieras y te daré hasta la mitad del reino. Y esta mujer, aconsejada por su mamá, dice la palabra de Dios, le pidió en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces nos damos cuenta que cuando un predicador predica realmente contra el pecado, predica realmente el arrepentimiento, no va a ser muy popular que digamos, no va a tener muchos aplausos, va a tener oposición, va a tener crítica, va a haber, a veces hasta le va a costar su vida. A Juan el Bautista predicar del arrepentimiento le costó su vida. A Cristo le costó la vida predicar del arrepentimiento. A los primeros apóstoles, a los primeros cristianos les costó el hecho de pararse por lo que creían. Muchos dieron su vida en el Coliseo Romano por predicar el arrepentimiento. Quiero que entendamos que en ningún momento estamos diciendo que Dios no es amor. Dios es amor, que no quiere que el pecador sea salvo. Claro que lo quiere. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo y también el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Pero ahora mire qué dice. Pero así como predicamos del amor, también debemos predicar del arrepentimiento. De hecho, el arrepentimiento es una respuesta de la persona al saber que Dios le ama. Fíjese lo que le estoy diciendo. El arrepentimiento es una respuesta de la persona al saber que Dios le ama. Por ejemplo, vamos a ver dos ejemplos bíblicos. Vamos a ver el primero y vamos a ver quién está aquí. Está la hermana Reina. Hermana Reina, léame por favor Hechos 2:36 al 41, si es tan amable. Aquí viene. Sí, pastor. Adelante. Dice, sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificáis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se
plugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautice cada uno vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para que cuando el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Gracias, hermana Reina. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo que el arrepentimiento es un fruto de las personas al conocer que el Señor les amaba. Cuando estas personas se dan cuenta que el Señor les ama, que el Señor murió por ellos, que el Señor resucitó por ellos, inmediatamente dice la palabra de Dios que viene un fruto, el arrepentimiento. Y aquí los apóstoles los guían, ¿verdad? A arrepentirse de sus pecados. Ahora vamos a ver el siguiente texto bíblico. Está un poquito largo, pero me gustaría que lo lean. Es Lucas 19, 1 al 10. Y tenemos también al hermano Gabriel Moreno. Hermano Gabriel, pastor, si puede ayudarnos a leer Lucas 19, 1 al 10. Aquí vienen las hojitas, pero es el segundo ejemplo. El primer ejemplo que vemos es el de la multitud ahí en Hechos, pero ahora vamos a ver el ejemplo de Zaqueo. Adelante, pastor. Lucas 19, 1 al 10. Como que no se escuchó. Bueno, lo voy a leer yo. Dice aquí: habiendo entrado Jesús en Jericó. Ah, ya lo leí. Ah, ok, excelente. Pensé que estaba escuchando. Adelante, pastor. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió pronto y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a los que se habían perdido. Tremendo. Gracias, pastor. Gracias. Ahora, fíjense, ¿qué nos damos cuenta en estos dos pasajes que acabamos de leer? La respuesta al arrepentimiento. Ahora, tenemos que entender algo. Cuando prediquemos el evangelio, es necesario tocar el punto de que la persona se debe arrepentir. Ese punto Cristo lo tocaba. Es un punto que no es negociable. Muchas veces, ¿verdad? La gente predica un evangelio muy tenue. La gente dice: no, pues Dios te ama. Sí, Dios te ama, pero por lo mismo que Dios te ama, te debes arrepentir de tu pecado. Ahora, mire qué dice el número 2. Puntos importantes tocados al arrepentimiento, ¿ok? Ahora, el alma y el espíritu de la gran comisión, a los dos en su partida, era que el arrepentimiento y el perdón de pecados se predicase en todas las naciones. Mire que dice la palabra de Dios en Lucas 24, 46 al 48. Dice: y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Fíjese lo que dice siguiente: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Entonces, vamos a hacer un repaso hasta ahorita de cómo va la clase, ¿ok? Vemos primeramente que arrepentimiento puede ser definido como un cambio de mentalidad hacia el pecado y la voluntad de Dios, guiando a uno a cambiar su sentir en cuanto a ellos,
y un cambio de relación con respecto a ellos. Ahora, vimos unos datos interesantes en la Biblia. Vemos que la palabra arrepentimiento viene 23 veces, 22 de las cuales vienen en el Nuevo Testamento. Arrepintieron viene 8 veces, arrepentiré o arrepentirá viene 15 veces. A la hora de llevar el evangelio puerta por puerta o en donde quiera que te presentes, es necesario que prediquemos el arrepentimiento para ser realmente efectivos en nuestra labor. Ahora, vimos, ¿verdad?, dos ejemplos bíblicos. Vimos el ejemplo de la multitud ahí en Hechos y vimos el ejemplo de Zaqueo. ¿Cómo te das cuenta que Zaqueo estaba arrepentido? Bueno, porque Zaqueo era un ladrón, era un cobrador de impuestos que robaba a la gente. Recordemos que el gobierno romano asignaba a los publicanos a cobrar los impuestos y el gobierno romano le decía, ¿sabes qué? Ve y cobra un denario por persona. Pero el cobrador de impuestos, pues, con la autoridad del gobierno romano y bajo corrupción con los militares, llegaba a la casa y le decía a la gente, oigan, necesito un denario y medio, y la gente decía, no, pues es que el gobierno cobra un denario, y este cobrador de impuestos decía, no, me vas a dar denario y medio o aquí los soldados van a acabar contigo. Entonces la gente pues tenía odio contra los publicanos y tenían más odio porque eran de la misma gente judía. Por eso los odiaban más, por eso los ponían al nivel a los publicanos de las rameras, de las prostitutas. Eran gente odiada por las personas. ¿Cómo te das cuenta que Zaqueo se arrepintió? Porque recibe a Jesús en su casa, pero una vez que lo recibe, dice la palabra de Dios, que él, arrepentido de su maldad, del robo, dice que la mitad de sus bienes la daba a los pobres, y si en algo había defraudado alguno, se lo devolvía cuadruplicado. Y dijo Jesús, hoy ha venido la salvación a esta casa, porque hubo ¿qué? Arrepentimiento. Por eso Cristo dijo, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Oye, si una persona dice que ha recibido a Cristo, pero sigue hablando maldiciones, sigue peleando, sigue drogándose, sigue tomando y realmente no muestra un cambio en su personalidad, la persona puede ser libre de decir lo que quiera, pero la palabra de Dios nos dice que por sus frutos los conoceréis. Aquí vemos, por ejemplo, que este hombre hizo frutos dignos de arrepentimiento. Ahora sigamos leyendo. Vemos que el fruto era, o el mandato era predicar el arrepentimiento a todas las naciones. Ahora vemos aquí el siguiente. El deseo supremo del Señor para todos los hombres es que lleguen a arrepentirse. Y le voy a pedir a la hermana que se acaba de integrar, la hermana Betty Macías, que nos lea por favor el texto aquí, Segunda de Pedro 2:9. Léalo por favor en voz alta, si es tan amable. Segunda de Pedro 3:9, por favor, hermana Betty. Pastor, parece que no le sirve su micrófono al hermano. Ah, ok, excelente, no se preocupe, ahorita yo le dice aquí. Ah, pues usted, hermana Reina, aprovechando que ya habló, pues de una vez. Segunda de Pedro 3:9, léalo, por favor. Así dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, cuando usted y yo vamos a predicar la palabra de Dios, no vamos buscando que una persona haga una oración. No, estamos buscando que el Señor toque el corazón. Por eso hay que orar. Por eso antes de llevar el evangelio hay que orar y decir, Señor, toca el corazón de la persona para que la persona, tú puedas tocar su corazón y se arrepienta. Buscamos que la gente se arrepienta. Dice aquí, el mandato de Cristo para todos los hombres en todo lugar es que se arrepientan, ¿ok? Mire qué dice aquí, hermano Diego Arnaldo, por favor, ayúdame a leer Hechos 17:30, por favor. Adelante. 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahora, fíjese, la única puerta de escape de la perdición para todo el hombre es el arrepentimiento. Mire qué dice Lucas 13:3, os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y vuelve a decir Lucas 13:5, os digo no, antes, si no os arrepentís,
todos pereceréis igualmente. Ahora, fíjese, vamos a ver la naturaleza y los resultados del arrepentimiento. Primeramente vamos a ver lo que no es el arrepentimiento, lo que no es hacer penitencia. Hermano Hugo, ¿qué es hacer penitencia? Es, por ejemplo, los que venimos del contexto de la Iglesia Católica, hacer una penitencia es, por ejemplo, ir de rodillas 1 kilómetro a la basílica. Oye, ¿y por qué vas 1 kilómetro de rodillas a la basílica? Ah, es que estoy haciendo una penitencia. No, no es una penitencia. Hacer una penitencia es tratar de limpiarse a sí mismo del pecado. Es imposible. Número 2, no es una reformación. Es como dice ese texto, hermanos, en la palabra de Dios, del hombre que se va y deja su casa limpia, pero de repente llega a otros 7 espíritus peores que él y la dejan más sucia. Hay gente que trata de cambiar. Pero ¿qué pasa cuando una persona trata de cambiar por sí misma? Tarde que temprano el póster de estado de la persona viene a ser peor. El arrepentimiento no es hacer penitencias ni cambiar una mismo. No es solamente ser convencido del pecado. Por ejemplo, vemos en el libro de Hechos cómo Pablo le predica al rey y este hombre le dice, por poco me persuades a ser cristiano. Este hombre se convenció de que estaba mal, pero no fue suficiente. O sea, no es suficiente con que la persona lo reconozca, no es suficiente con que la persona lo acepte. Ciertamente la convicción de que había pecado contra Dios era un paso hacia el arrepentimiento y muchos como Félix se espantan, pero no se arrepienten. No es una mera confesión de pecado. Muchos confiesan que han pecado, pero siguen en lo mismo. Por ejemplo, Faraón reconoció que había pecado, pero eso no es suficiente para que ser salvo. No es solamente sentir tristeza por el pecado. Acuérdese de Judas. Cuando Judas se da cuenta que hizo algo mal, fue con los sacerdotes y dice, yo he entregado sangre inocente. ¿Y qué le dijeron los sacerdotes? ¿Qué nos importa ya tú? Y Judas fue y se suicidó. Entonces, el arrepentimiento no es penitencia, no es reformación, no nada más es ser convencido del pecado, no es mera confesión de pecado y tampoco es mera tristeza por el pecado. ¿Qué si es el arrepentimiento? Vamos a ver estos 3 puntos, ¿ok? Y cada quien va a leer uno. ¿Qué si es el arrepentimiento? Hermano Gabriel Pastor, si puede leerme los 3 puntos de lo que sí es el arrepentimiento, si es tan amable. Estos 3 que vienen aquí, se lo agradecería mucho. Dice que es un cambio de pensamiento y actitud hacia Dios y hacia el pecado. Y hay una ilustración que es Mateo 21, versículos del 28 al 29. A ver si nos lo puede leer, por favor, Pastor. Claro que sí. Dice versículo 28, dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Tremendo. Número 2, incluye, dice, número 2, incluye sentir tristeza porque ha sido rebelde contra Dios. La cita bíblica es 2 Corintios 7:9. Lo voy a buscar así rápidamente. 2 Corintios capítulo 7, versículos del 9 y 10. 7, 9 y 10. Dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecéis por nuestra parte. Versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Qué tremendo, ¿verdad? Y el número 3, Pastor, por favor. Dice que significa dar la espalda a la rebelión contra Dios y voltearse hacia Dios. El hijo pródigo es un ejemplo de ello. Nos dice Lucas, capítulo 15, versículo del 17, 15, del 17 al 20. Amén. Adelante. Dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti,
ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Wow, qué tremendo ejemplo de arrepentimiento. Gracias, pastor. Ahora vamos a ver los resultados del arrepentimiento. Ya vimos en esta ilustración lo que no es el arrepentimiento y lo que sí es. Ahora vamos a ver los resultados. ¿En qué resulta el arrepentimiento? ¿Ok? Inciso A, la fe y el arrepentimiento son inseparables. Un arrepentimiento sin fe que Dios le va a perdonar no es un arrepentimiento verdadero. Tampoco usted puede poner su fe en Cristo sin estar arrepentido de su rebelión contra Dios. Entonces el resultado más importante es la salvación. Sin arrepentimiento no hay salvación. Eso que quede bien claro. Sin arrepentimiento no hay salvación. Y si eso ve, una vida cambiada es el resultado del arrepentimiento. Lucas 3, 5 al 8, hacer frutos dignos de arrepentimiento, ¿ok? Se trata de cambiar, pero no uno mismo, sino el Señor. Por eso cuando la persona realmente se arrepiente, el Señor Jesucristo pasa a morar en él. Dice la palabra de Dios que fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. El Señor es el que hace el cambio en la persona realmente. Una persona por sí mismo no puede cambiar. Cuando la persona pone su fe en Cristo, se arrepiente de su pecado, dice la palabra del Señor que es sellado con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le da de su gracia, su poder, su capacidad, la sabiduría para dar esos frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento, gloria a Dios, también causa gozo en el cielo. Dice la palabra de Dios que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Ahora, con eso en mente, ay no, ya me equivoqué de aquí está ya lo pueden ver, ¿verdad? Sigamos leyendo. Vamos a ver la conclusión. El arrepentimiento, jóvenes, es necesario predicarlo, pero ojo, antes de predicarlo, debes comprenderlo y aplicarlo. Yo no puedo predicar de algo que no entiendo, que no comprendo. Debo comprenderlo, aplicarlo en el evangelismo predicado. Y un verdadero arrepentimiento producirá verdaderos cambios y resultados. Ahora, queridos alumnos, rápidamente, tenemos tiempo para no hacer otra sección. ¿Habrá alguna duda, alguna pregunta en cuanto a la clase del día de hoy? Hermana Reina, ¿tiene alguna duda, alguna pregunta respecto a la clase de hoy? Solamente eso que dijo Pastor, que los publicanos eran rateros. Ah, sí, Yo sí he oído que muchos pastores no exactamente la Biblia no nos explica eso. ¿Cómo podemos explicarle a alguien eso? Eso ya es con la historia. Por ejemplo, la Biblia no da tan a fondo el tema de a qué se dedicaban muy a fondo los publicanos, solamente que cobraban impuestos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, leyendo los libros de historia como de Flavio Josefo o historia secular, te das cuenta que eran odiados porque abusaban. O sea, eran gente, el gobierno romano estaba haciendo guerra, entonces no tenían el tiempo de cobrar los tributos. Los tributos, hermana, eran necesarios para poder pagar los salarios de los soldados, las carreteras, era un imperio. Entonces, para tener el imperio tan grande que tuvieron, necesitaban cobrar dinero. Entonces, cada persona estaba obligada a dar su pago, ¿verdad? Ahorita puse el ejemplo de que, por ejemplo, cada persona tenía que dar determinada cantidad. Yo puse el ejemplo, ¿verdad? De que daban un denario, ¿verdad? Y pasaba, fíjate, pasaba el cobrador de impuestos, muchas veces pasaban allá a las casas, o a veces el cobrador de impuestos estaba en determinado lugar, en una casita, algo así, sentado, ¿verdad? En su mesa, estaba custodiado por el gobierno romano, le daba soldados. Por si alguien no quería pagar los impuestos, lo mataban. O sea, era una manera de cobrar impuestos. ¿Qué pasaba? Que el gobierno romano, supongamos, decía, bueno, en tal localidad hay 300 casas. Bueno, de esas 300 casas me tienes que dar un denario. Yo voy a pasar y, por ejemplo, el día sábado tú me tienes que dar 300 denarios.
Entonces el publicano, ¿verdad?, le decía a los soldados, ¿cómo ven si nos ganamos un dinero? Al gobierno le tenemos que dar 300, pero a la gente le vamos a cobrar no 1, sino 2 denarios. Y de lo que cobremos, mitad para los soldados y mitad para mí. ¿Cómo ven? No, está bien. Entonces, por eso la gente se enojaba, porque le decían al publicano, oye, es que el gobierno pide 1, y el publicano decía, no, 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 me van a dar 2, y si no me dan 2, los mato. Por eso eran tan odiados. Eran tan odiados por eso, porque abusaban del poder que les daba Roma para cobrar los impuestos. Por eso cuando un publicano se arrepentía, era algo increíble, era algo asombroso. Saqueo era un publicano. Espero le haya quedado clara la duda. Hermano, Sí, Diego, pastor. hermano Diego, ¿tiene alguna duda, pregunta sobre la clase? No, pastor, está ¿Qué? todo claro. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pastor, Dígame, dígame. yo quería hacer una pregunta Sí, dígame. respecto a la clase. Sí. Cuando usted menciona el tema del arrepentimiento que estamos viendo ahora, ¿cuál sería la manera correcta de predicar, digamos, el evangelio? Hablando sobre el arrepentimiento, porque uno va y menciona que debe reconocer que es pecador y que hay un castigo y que está la salvación también, que es Jesús, y que debe de recibirlo como Salvador. Amén. Pero ¿cómo uno puede mencionar el arrepentimiento? Ahí lo metes, Como le en el cuarto punto. Tú dijiste bien los 3 primeros. La persona debe reconocer que ha pecado. Debe reconocer que su pecado pues, le condena al infierno. Debe reconocer que lo único que le puede salvar es Cristo. Pero para recibir a Cristo, y ahí donde metes el arrepentimiento, debe arrepentirse de su pecado y poner su fe en el Señor Jesucristo. Ahí es donde tú metes el arrepentimiento. En el cuarto punto, por ejemplo, te estoy yo hablando de Cristo a ti, ¿verdad? Y te digo, hermano, ¿tú quieres ir al cielo el día que mueras? No, sí quiero ir, perfecto. Debes reconocer que has pecado. ¿Reconoces que has pecado? Lo reconozco. ¿Reconoces que tu pecado te separa de Dios y te condena al infierno? Lo reconozco. Bueno, la palabra de Dios nos dice que el único que puede salvarnos es Cristo. Dice Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Reconoces que el único que te puede salvar es Cristo? Sí. Ahora, ¿tú quieres arrepentirte de tu pecado e invitar a Cristo a entrar en tu corazón? Y ahí es cuando metes y explicas el arrepentimiento. Ya cuando vas a cerrar la idea del plan de salvación, es cuando metes el arrepentimiento. Ya si la persona dice, yo me arrepiento de mi pecado y quiero invitar a Cristo, ahí le guías a que reciba a Cristo. ¿Sí está quedando claro? O sea, el punto en el cual tú vas a meter el arrepentimiento es ya para cerrar la idea del plan de salvación. Bien, pastor. Sí, sí entendí. Perfecto, muy bien. Pastor Gabriel, ¿alguna aportación, algo que nos quiera comentar? Todo bien, todo bien. Excelente, pastor. Pues bueno, nada más, la próxima semana voy a estar en la Ciudad de México. Sí va a haber enseñanza, ¿ok? Voy a hacer lo posible por conseguir una cámara, dar la clase. Entonces, la próxima semana sí va a haber enseñanza. Ahorita vamos a subir esta enseñanza grabada a YouTube. Así es que bueno, me despido, les agradezco. Espero que haya sido bendición y le voy a pedir al pastor Gabriel que nos despide en una palabra de oración. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu fidelidad y cuidado en nuestras vidas y por esta oportunidad que nos das de seguir creciendo y aprendiendo juntos cómo llevar a otros el conocimiento de la verdad. Dice, Señor, en tu palabra que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de Él. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad que nos das de seguir recibiendo enseñanza, y bendice a nuestro hermano Hugo en su viaje, y que la próxima semana podamos estar nuevamente aquí reunidos, siguiendo aprendiendo, animándonos, estimulándonos al amor y a las buenas obras. Lo pedimos todo esto y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, que el Señor los bendiga. Hasta luego. Chao.